Los temas importantes de la semana sin duda tienen matiz jurídico y político. Y pueden ser más políticos que jurídicos dependiendo el cristal del color con que se miren. En Metrópolis hemos decidido que el archivo del proceso que se le sigue al ingeniero Díaz Rúa y la observación del presidente Danilo Medina Sánchez a la ley que declaraba Parque Nacional, ya se dice declaraba Parque Nacional Loma Miranda, son temas muy importantes de esta semana. Tenemos el privilegio de contar con el magistrado Balbuena, eso se le va a quedar durante mucho tiempo, abogado, ese nombre de magistrado, uno de los representantes del ingeniero Díaz Rúa y de una persona que es parte del equipo de Metrópolis y que sabe que cuando la opinión pública necesita que él insista en lo que ha dicho hace muchos años, a pesar de las diatribas, a pesar de los insultos, que es el ingeniero Osiris de León, que naturalmente va a referirse a Loma Miranda y quizás satisfecho. A veces hay que esperar un tiempo, pero llegan las recompensas. Magistrado, para un sector de la opinión pública o para un sector de la comunicación nacional, le sorprende el hecho de un archivo de un proceso. Cuando ocurrió el caso del archivo de la querella presentada por Guillermo Moreno en contra del presidente Leonel Fernández, se comenzó a oír, por tratarse de las personas, de los personajes involucrados, que había posibilidad de archivar, no por desdén, no que yo no quiero seguir conociendo, sino una salida que está prevista en la ley procesal dominicana. Ahora en el caso del ingeniero Díaz Rúa, de nuevo vienen las dudas, también las sospechas y de qué hizo este juez y por qué guardó la querella. Y le digo eso así gráficamente porque lo que piensa la mayoría es que, bueno, yo no quiero conocer eso, yo lo voy a guardar. ¿De qué se trata el archivo de un proceso, magistrado? Y bienvenido al programa. Quiero agradecerte de verdad que me hayas invitado por segunda vez. Estoy aquí para mí, un gusto estar contigo compartiendo ideas sobre estos temas. Yo creo que quizás para comprender en su conjunto todo el tema del archivo hay que recordar el poder que tenía el Ministerio Público al amparo de lo que establecía el antiguo Código de Procedimiento Criminal. Era un poder omnímodo. Tú recordarás que el fiscal ni siquiera tenía que explicar por qué archivaba. Y ese archivo del fiscal no tenía ningún tipo de control jurisdiccional, sino que existía la posibilidad de que los agraviados fueran directamente luego al juez de instrucción y promovieran la acción penal con una querella directa. Con el advenimiento del Código Procesal Penal, se le entregó la investigación al fiscal y se le dio también la facultad de determinar cuándo promovía un proceso, cuándo lo llevaba hacia adelante y cuándo lo detenía. Y el código se encargó de establecer causales específicas que justificaban que el fiscal pusiera fin a la persecución penal con un acto que no se puede decir que es jurisdiccional, aunque en la forma es muy parecido, porque debe expedirse de manera motivada, poniéndole fin por una serie de causales, entre las cuales están todas las causales de extinción de la acción penal, entre otras, la falta de mérito, la falta de prueba, en fin, que permiten en ciertas circunstancias que el fiscal pueda archivar. Pero al lado de eso también, y digamos que como parte de este nuevo entramado procesal que le da una participación distinta a quien es perseguido, existe también la posibilidad de que la persona perseguida pueda excepcionar. Como puede defenderse desde el inicio de la imputación, también puede incidir en la marcha del proceso. Y puede incidir en esta marcha proponiendo excepciones en las condiciones que establece la ley también, que bajo ciertas circunstancias permiten que un juez apoderado de una petición formal del imputado pueda incluso dictar, anular prueba, excluir prueba de un proceso y en los casos en que concurre una causal de extinción de la acción penal también ordenar el archivo de las actuaciones, que no es más que una consecuencia de acoger una excepción del procedimiento. O sea, no es que el fiscal y los jueces tienen la misma facultad de archivar, es que uno lo tiene en el ámbito de la investigación preparatoria y el otro en el ámbito de peticiones que pueden ser formuladas en las cuales
el archivo de las actuaciones resulta de la ausencia absoluta, por ejemplo, de evidencia en los casos en que por ilicitud, por nulidad, por violaciones procesales, el juez entiende que debe anular el proceso a causa de la actuación de una de las partes que la promueve, que en este caso es el Ministerio Público. Ese es el panorama. Podemos ir a los detalles en las condiciones que te parezca pero bien. en esta introducción hay una corriente de opinión jurídica que dice que el juez de instrucción no tiene la aptitud ni la competencia para archivar. ¿Qué usted dice? Bueno, yo digo, mi opinión es completamente contraria. Contrario a lo que se plantea, la ley procesal otorga a la persona perseguida un derecho de petición. O sea, quizás si nos vamos a la manera en que los norteamericanos tienen, digamos, en su sistema, que es acusatorio como el nuestro, más puro que el nuestro, claro está, un sistema de injunctions, en donde usted puede ir directamente al juez y proponerle una petición y el juez llama a una audiencia, discute la cuestión y resuelve. Eso es lo que pasa exclusivamente. Y te voy a poner quizá un ejemplo que podría ser más comprensible para el común de las personas. Si a una persona lo someten a un proceso penal y las evidencias que hay se obtuvieron en base a tortura y el fiscal no archiva, ¿significa esto que el juez deba esperar a que se cumplan plazos específicos para proponer una cuestión que de cuajo rompe la acción penal? Porque la moral de la persecución se cae desde el mismo momento en que el mecanismo utilizado para perseguir está fundamentado en la violación a un derecho fundamentalísimo como es, digamos, el derecho a la integridad personal en este caso. Entonces, quizás, si a un juez va un torturado va donde un juez y le dice, mire, resulta que todas las evidencias que esta persona tiene contra mí están fundadas en que a mí me encerraron durante 5 días y me torturaron hasta que me hicieron decir tales y tales cosas. Y esa es la evidencia que se me opone. Entonces hay que entender que ese juez tiene que decirle, mire, eso que usted plantea, usted tiene que esperar a que el fiscal acuse para que dentro de 3 o 6 meses el mismo juez, yo mismo, decida respecto de esta petición que usted me hace hoy, pero hoy yo no puedo oírla. O sea, a ese absurdo nos lleva a pensar que los jueces de la instrucción no controlan. Los jueces de la instrucción se llaman jueces de control en otros países. Se llaman jueces de garantía, precisamente porque su labor es frenar un poder que si no se frena se va a salir de los cauces normales. O sea, la facultad de perseguir que se le entrega al Ministerio Público frente a un ciudadano común es una facultad que envuelve unos poderes muy grandes y muy profundos como para pensar que usted la puede ejercer sin ningún tipo de control. El tema del archivo, perderse en la terminología de que la facultad que reconoce el artículo 281 es propia de los fiscales, es desconocer que existe un artículo 54, un artículo 55, un artículo 56 que regula las excepciones, que existe un artículo 292 que establece, digamos, una facultad de peticionar prácticamente cualquier cosa al juez de la instrucción para que se expida respecto de un punto determinado. ¿Se apela a esa decisión? La apela, sí, esa decisión está sometida a recurso porque por su naturaleza la decisión tal y como se produjo anuló la investigación y como ordenó el archivo de las actuaciones como consecuencia de la anulación, evidentemente que le pone fin al procedimiento y que está sometida a recursos. Hablábamos fuera del aire y con la presencia del ingeniero Osiris de León, que va a participar también, de cómo argumentos de tipo técnico, científicos, se pierden en el fragor de la emoción y de la opinión pública. Es innegable que el caso del ingeniero Díaz Rúa ha despertado las opiniones más violentas y bueno, de desprestigio para su cliente. Que las personas que lo están viendo ahora dicen, no, pero que Díaz Rúa es tal y tal cosa, porque ya lo condenamos en la opinión pública. Y es muy difícil entenderlo, oírlo y sobre todo oír argumentos tan técnicos como lo que usted esgrime. Fue una estrategia de sus abogados. El caso exigía la petición de archivo. ¿Se saben los riesgos políticos que asumen ustedes porque dicen, bueno, Díaz Rúa no quiere que lo investiguen y por eso hace eso?
o las razones para solicitar esto son contundentes? Muy contundentes, y me voy a expedir sobre ellas muy brevemente. El caso Díaz Rúa, y la misma procuradora fiscal del distrito lo ha afirmado así. Ella llevaba 18 meses investigando. Dice ella, 18 meses. Durante esos 18 meses ella recopiló cajas y cajas de documentos. Pero resulta que a pesar de que se congelaron cuentas bancarias, que es una medida de coerción real, a pesar de que se realizaron múltiples interrogatorios a supuestos testigos, que se buscaron documentos en oficina, que se desplegaron diligencias investigativas, el imputado, digamos, en este proceso nunca recibió información alguna con respecto a la investigación que se estaba gestando en su contra. Y yo digo que esto, de alguna manera, nos coloca a nosotros frente al hecho de que parece ser que el código que estábamos aplicando, la ley que estamos aplicando a este caso, no es la vigente, sino la anterior. O sea, en este proceso ya no es posible que usted promueva en secreto una investigación penal, porque la misma ley se ha encargado de decir que el proceso es público para las partes. Usted puede excluir a los terceros por diversos intereses que tienen que ver con la misma figura del imputado y proteger su reputación, que tiene que ver con la misma eficiencia de la investigación, pero de cara al imputado el proceso es público. Lo que significa esto es que no es que al imputado hay que decirle, mira, te estoy informando que te voy a llamar mañana. Eso le iba a preguntar o a comentar. Yo no lo puedo decir, mire ingeniero, yo voy a intervenir sus cuentas, claro que no, o yo voy a intervenir sus conversaciones, porque entonces no tiene, claro no tiene no. gracia el asunto. Por eso el código prevé que usted puede declarar el secreto parcial de las investigaciones cuando ello es necesario para la eficiencia de un acto específico de investigación. Si yo voy a intervenir un teléfono, yo no tengo que decirle al imputado que lo tengo intervenido hasta que yo no tenga los resultados. Cuando la intervención se acabó, entonces usted tiene deber de comunicar. Cuando dejó de ser secreto el acto, usted tiene deber de comunicar. Porque no se justifica que usted vaya acumulando información y que una mañana cualquiera el imputado se despierte con la sorpresa de que usted le ha presentado una acusación y que ya él no puede reaccionar como espera la legislación que lo haga, defendiéndose. ¿Cómo se defiende uno? Uno se defiende desmeritando la prueba del otro, uno se defiende proponiendo pruebas que refute la del otro, uno se defiende diciendo que el otro no tiene derecho a perseguir. Y eso es lo que establece el proceso en relación a este punto. El señor Díaz Rúa reclamó precisamente esto ante los tribunales, reclamó que ella lo investigó y no le permitió defenderse y le ha imposibilitado llevar a cabo una serie de gestiones de defensa que ya es imposible que él pueda resarcir el daño procesal que ella le ha ocasionado con no informarle cuáles eran los cargos por los cuales se le perseguía. Entonces, la ley procesal, el artículo 95 en su parte infina, y quizás no es de buen gusto hablar tanto de ley y de lo que dice una norma específica, sanciona ese comportamiento con la nulidad. Pero más que eso, el artículo 7 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la 137-11, dice que ese tipo de vicio no es convalidable. Entonces, pretender que una vulneración grosera al derecho de defensa, como la que ha ocurrido en el caso de la especie, pueda pura y simplemente pasársele paño y pasta, es una cuestión que en un sistema que se respete, en un sistema jurídico que se respete, sería un precedente nefasto. Sería una sociedad en donde nadie estaría seguro, porque la única manera de ejercer límite al poder es a través de la jurisdicción. La jurisdicción es el último reducto con el que cuentan los ciudadanos para poder detener un poder que usualmente se excede en sus manifestaciones en contra de los ciudadanos. Entonces, el tema anda ahí. Es un tema controversial, y yo claro, lo comprendo, sí. Pero no deja de ser importante reconocer que esos aspectos centrales, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de cómo debe pensar el derecho a la ciudadanía, son importantísimos de cara al futuro porque significa
que ese tipo de comportamiento mañana no podrá ser tolerado. Y esa es la importancia de los precedentes en estos casos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos dentro de un instante. Entonces esto ha sido por un problema de forma que se detiene el proceso en contra de Víctor Díaz Rúa. Bueno, John, el tema de la defensa como tal no es un tema que podría catalogarse de forma estricta. El tema de la defensa implica, digamos, de cara al futuro, que usted puede enjuiciar un juicio como justo o como injusto, digamos. Porque quizás decir que, como dicen a veces en esas películas norteamericanas, que se salió con la suya por una technicality, quizás es, digamos, disminuir el valor que representan las garantías en un proceso. Un mundo sin garantía, un mundo sin debido proceso, es un mundo que patrocina el abuso. O sea, toda la historia de la Inquisición, toda la historia que produjo, digamos, con el advenimiento de la Revolución Francesa y los nuevos códigos procesales, la posibilidad de que usted pueda incidir en la manera en que se produce un proceso, en la manera en que se construye un juicio, la importancia de la verdad en el proceso penal está vinculada al respeto de las formas. Entonces, un juicio sin debido proceso es un juicio sin verdad. Lo que importa en el juicio no es, como antes, la autoritas. Lo que importa es la veritas. Y construir la verdad implica de alguna manera que quien vaya a perseguir se valga de los elementos que la legislación pone a su disposición para llegar a tal fin. No puede hacerlo de cualquier manera. Entonces, esto podría, usted dijo que sí se puede apelar y naturalmente llegaría a la Suprema Corte de Justicia. Así es. Mientras tanto, la Fiscalía no puede reiniciar una investigación, enmendar los errores que supuestamente tiene la misma. El tema es que no son enmendables. O sea, si, para ponerlo con un ejemplo, si usted interrogó testigos en lo que yo debía haber estado, de lo que yo debía haber estado informado, respecto de lo que yo pude haber reaccionado con otra prueba, si usted obtuvo cantidad de documentos que yo no conozco y esos documentos, por ser la consecuencia de un acto violatorio a un derecho, fueron anulados, no existe manera de reconstruir. Son como las piezas de un dominó, se cae la fundamental y las demás caen como consecuencia de esa que, digamos, fue la que le dio el origen, fue la que le dio el cimiento originario. Entonces el tema que está ahí es un tema de anulación de la investigación a causa de ese hecho, digamos, contrario a la norma de dejar de informar lo que debía hacer el Ministerio Público. No es comunicar una querella, porque aquí se ha discutido, se habla de que el tema es la falta de notificación de una querella. Informar tiene que ver mucho más que eso. Informar es demarcar en tiempo y espacio el comportamiento que usted dice que una persona, en que una persona incurrió, que está reñido con las leyes penales. Y eso es el elemento a partir del cual puede iniciarse cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de reacción de parte de la persona perseguida. No es solamente la entrega de papeles, es información concreta y de calidad con respecto a lo que usted está haciendo como Ministerio Público, como acusador en el ámbito de un proceso penal. La propia representante del Ministerio Público dijo algo no novedoso porque lo sospechamos siempre, pero dicho por una representante del Ministerio Público de verdad es interesante. Ella dijo que el archivo de la querella en contra del proceso en contra de Díaz Rúa demuestra que aquí la impunidad es una norma y que no se puede hacer nada, pero lo dice una representante del Ministerio Público. ¿Ustedes tienen argumentos para rebatir esa aseveración de la representante del Ministerio Público? A mí me parece que el tema de la persecución penal tiene que ver con políticas específicas y tiene que ver con organización del trabajo. Usted no puede decir que la impunidad es una norma porque usted pierda un proceso en el que la otra parte argumentó y un juez decidió soberanamente respecto de lo que se discutió. O sea, es
Es como si usted entendiera que el proceso solamente funciona bien cuando le dan la razón. El sistema de recursos que está ahí va a poner de manifiesto si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Pero la afirmación pura y simplemente de que no se puede perseguir digamos que hay impunidad, que no se puede perseguir la corrupción, es una afirmación que yo tengo que ver en el contexto en el que se produjo, luego de un proceso de 11 horas de debate en donde no obtuvo ella ganancia de causa. Entonces, no puedo yo decir que eso sea lo correcto porque ella lo dijo en ese contexto, porque quizás digo, entonces yo hubiese dicho, en este país no existe Estado de Derecho si la razón no nos hubiera asistido en ese momento. Y eso no haría cierto lo que yo afirmo por el mero hecho de que en un momento determinado no me satisfizo una decisión de un tribunal. Entonces, a partir de ahora, cualquier persona que le diga prevaricador al ingeniero Díaz Rúa es pasible de ser sometido por difamación e injuria. La cuestión no solamente antes, yo creo que antes también, hubiera sido un espacio distinto de discusión de difamación si le decía a alguien antes, y ahora quizás sería un caso más fuerte para la víctima, pero el hecho de que usted se presuma inocente en el proceso, de alguna manera uno de los tratamientos que la legislación le reconoce es que usted deba recibir durante ese proceso, no solamente en el proceso, sino en su vida normal el tratamiento de inocente. Y si a usted no le han condenado por un delito, mal podría alguien imputarle de una manera concreta la comisión de un delito que todavía no está demostrado. Entonces, eso es un tema que me parece a mí que no solamente existe ahora, sino que también se puede predicar de cualquier ciudadano sometido a proceso penal. Usted tiene una fama bien ganada de un ejercicio durante su ejercicio en el Poder Judicial de juez probo, honesto, capaz. Y ahora muchos dicen cómo el magistrado se presta para la defensa de algunos clientes. Yo creo que ahora usted debe explicar que es un abogado, o decir que es un abogado y que los abogados tienen clientes. Y como dice Charles Dickens, si solo existieran personas buenas, no existieran abogados. ¿Le es difícil a usted desempeñarse como abogado, hacer el tránsito de un lado para ponerse la toga del otro? Son roles completamente distintos, pero digo yo, los abogados solamente defienden clientes inocentes. Y esto no porque esto está vinculado, digamos, a un mandato de la propia ley. El deber del abogado es completamente distinto al del juez. Al juez le corresponde adjudicar derecho en base a lo que su convicción le dicte en un momento determinado. Yo hice eso por 16 años y me siento orgulloso de lo que pude haber aportado como juez al país desde ese lugar. Esta carrera, la de abogado, es tan honorable como la de juez. Y los abogados defienden causas. Y ese defender una causa no puede servir para que usted sea tildado de menos por el mero hecho de que usted haga su trabajo. Sobre todo si usted es el mismo ordenamiento jurídico que quiere que eso pase. O sea, ningún proceso sería válido si no existiese la posibilidad de que quien se persigue se defienda. Entonces mal podría a una persona cualquiera criticársele porque ejerce ese oficio. Un oficio que, como sabemos, de cara al establecimiento de la verdad, de cara digamos, a lo que es un debate justo en un sistema democrático, es de tanta importancia como lo es el del juez o como lo es el del fiscal. Usted dijo que era la segunda vez que lo invitábamos a Metrópolis. Yo quisiera que fueran muchas veces que usted estuviera con nosotros. Nos vamos y regresamos con el ingeniero Osiris de León.